tipo de material sí tiene algunas restricciones con respecto a geometrías, ¿verdad? Sobre todo a geometrías básicas o métodos de obtención en forma, digamos, sencilla. Entonces, para eso, ¿verdad?, vamos a ver alguna serie de alternativas que ustedes pueden optar si es que ustedes van a proyectar una pieza que esté hecho sobre todo en acero inoxidable. ¿Ok? En este caso, bueno, vamos a partir precisamente de los procesos de transformación. Y parte de estos procesos, pues precisamente vamos a tener que entrar precisamente en algunas condiciones, algunas características medulares precisamente para su estudio. ¿Sí? Precisamente como la charla se llama procesos de transformación, cuando ustedes escuchan este término, ¿qué es lo que les viene a la mente? ¿Perdón? Máquinas. ¿Qué más? Cambios. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué les viene a la mente? Transformación. Deformación. De una materia prima a un producto terminado. Excelente, ¿verdad? Y es precisamente todo eso, porque todos esos productos que vemos aquí obviamente no nacieron con esta geometría. Nosotros se la dimos a partir precisamente de un bosquejo o de un diseño hecho por ustedes y, ¿verdad?, con un diseño apropiado precisamente de herramientas y de proceso de obtención. Entonces, precisamente, este es el camino o los métodos que nosotros vamos a ahorita estudiar en una forma muy breve, precisamente para ver de qué forma podemos llegar a este fin. ¿Ok? Entonces vamos a ver, precisamente ustedes comentaron esto y tienen mucha razón. ¿Sí? Un proceso de transformación, o también llamado proceso de fabricación, ¿verdad?, no es más que precisamente las actividades que nosotros tenemos que generar precisamente para cambiar una materia prima en su forma y tamaño o estética o consideraciones primordiales como tal. ¿Ok? Entonces, como nosotros vamos a estudiar precisamente el acero inoxidable, vamos a ver un video en el que nos va a mostrar ahorita precisamente qué calidades o qué cualidades debemos reunir nosotros para cuando estemos trabajando este tipo de material, sobre todo qué cuidados debemos tener ¿verdad?, para conservarlo en la mayor parte de sus proporciones, sobre todo características medulares como tal. ¿Sí? No importa si lo que ustedes diseñan o realizan es algo para la cocina o para una gran planta industrial, si es algo grande o algo pequeño, algo que nunca se volverá a ver, o algo que esperamos ver a diario. La habilidad de los operarios es crucial. Miren estos fregaderos de cocina. Parece que se han fabricado con una pieza de acero. Pero miremoslos desde abajo. En realidad están fabricados con 3 piezas. Cada cubeta se ha soldado fuertemente a la parte superior, y las soldaduras se han mezclado tan bien que no se pueden ver las uniones. Este parece igual, pero no lo es. Se ha especificado un acero austenítico de embutición profunda, de modo que las cubetas y el escurreplatos se puedan fabricar a partir de una simple chapa de acero inoxidable. Si elegimos el tipo correcto de acero inoxidable y usamos la apropiada técnica de fabricación, se pueden hacer más cosas con el acero inoxidable que con el acero al carbono. Por supuesto, existen algunas diferencias. Distintas presiones de prensa, parámetros de soldadura distintos, diferentes hilos de soldadura, velocidades de corte diferentes. Pero la mayor diferencia es que se elimina la contaminación haciendo las cosas correctamente. Miren esto. Así es como fue entregada de fábrica. Entonces, ¿qué ocurrió? La respuesta es que alguien ha cortado acero al carbono cerca de aquí y una chispa cayó accidentalmente sobre la superficie. Estas chispas son unas pequeñas partículas de acero al carbono que lo oxidarán. Lo ideal sería que la fabricación del acero inoxidable se realizara en un taller dedicado solo a trabajar este metal. Pero si esto no es posible, se debería examinar cuidadosamente el lugar de trabajo para evitar cualquier tipo de contaminación. Por ejemplo, para evitar los roces, se pueden utilizar elementos de madera, aglomerado, polietileno o incluso alfombras viejas, que previenen los roces que se producen en estanterías como estas. No se debe almacenar en el suelo, ni usar un montón de chapas como banco de trabajo.
Las pinzas, cadenas o eslingas de alambre no se deben utilizar para mover el acero inoxidable, ya que después lo podrían oxidar. Esto se puede evitar fácilmente utilizando eslingas de tela o ventosas. No se deben utilizar cepillos de alambre de acero al carbono, solamente se deben utilizar cepillos de alambre de acero inoxidable. Pero tampoco se puede utilizar este último con el acero al carbono, ya que podría darse un cruce de contaminación. Tampoco se deben utilizar los mismos discos y ruedas de amolado en el acero inoxidable y en el acero al carbono. Hay que asegurarse que no haya nada que pueda contaminar el acero inoxidable. Por supuesto, hay que eliminar la contaminación de la pasta de decapado, pero eso significa un coste extra. La apariencia de este tipo de superficies puede resultar alterada, en cuyo caso habría más costes debido al repulido. Eliminar las malas prácticas de trabajo puede ahorrar una gran cantidad de dinero. Conviene proteger la superficie de acero inoxidable con una capa de plástico. Si ustedes ven el video, ¿verdad? Precisamente una de las cosas que nosotros aprovechamos o las razones por las cuales utilizamos el acero inoxidable es por la apariencia. Entonces, precisamente para proteger esa condición se emplean precisamente algunas películas especiales que incluso ya viene desde fábrica con este recubrimiento. Entonces ustedes lo pueden proteger fácilmente y con eso aseguran precisamente la apariencia antes de precisamente dar la condición final de producto. ¿Ok? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, entonces, ¿verdad? Los métodos de transformación, pues precisamente se pueden hacer con ayuda de máquinas, como ustedes lo dijeron, o también con ayuda de herramientas, ¿verdad? Entre las operaciones que nosotros podemos incidirle precisamente al material, están las de cortar, doblar o embutir, que son las operaciones básicas precisamente de transformación, ¿sí? O también, utilizando máquinas especiales, lo podemos perfilar, lo podemos repulsar, plegar o curvar, que son, ¿verdad? Son operaciones alternas que nosotros podemos utilizar también para obtenerlo como producto o transformar la lámina plana en un producto. ¿Ok? Precisamente esas operaciones, ¿verdad? Una sola pieza puede llevar una combinación de estas. Entre las más especificadas aquí las tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, las de cortar, estas las podemos hacer con cizallado o con punzonado o también con el proceso de troquelado. Esto es empleando fuerza mecánica precisamente para la obtención del corte, ¿sí? Para incidirle una deformación y un cambio de forma podemos doblarlo, perfilarlo, curvarlo o plegarlo. Es generación precisamente de dobleces a través de una línea de acción. O bien le podemos dar una condición de embutido o de, en este caso, de transformación en todas direcciones precisamente para embutir lo que es la creación de un recipiente, ¿sí? Que en este caso es por métodos de embutido o por métodos de repulsado, también denominado rechazado. ¿Ok? Que son transformaciones demasiado drásticas que se le generan precisamente al material. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? En este caso dijeron ustedes, ¿verdad? Que los productos, obviamente, las transformaciones las vamos a generar a partir de una materia prima, utilizando herramientas o máquinas y vamos a transformarlo en un producto. Pero con la acción, ¿verdad?, de ciertos fenómenos físicos. En este caso, una de las alteraciones primordiales que nosotros incidimos precisamente al material es la acción de cortar, ¿sí? Que es una de las transformaciones, por así decirlo, más sencillas. ¿Ok? Cuando ustedes escuchan el término cortar, ¿a qué se refiere? ¿O cómo entienden el término de vamos a cortar o cortarlo en sí? Separar, ¿qué más? Dividir, ¿qué más? Para ustedes, ¿qué es una acción de cortar? También darle una cierta forma, ¿verdad? Utilizando algunos métodos precisamente para su obtención. Por ejemplo, esta pieza se obtuvo a través de una lámina plana, en el cual hicimos un corte, pero cortamos precisamente toda una periferia. O bien incidimos solamente un corte en forma recta y también hicimos una separación del material hacia una forma determinada. ¿Ok? Para generar esto, pues tenemos varias alternativas, ¿sí? Aquí les voy a mostrar otro video que me muestra algunas alternativas precisamente para generar cortes en el material. El acero inoxidable delgado se puede cortar con corte manual, aunque es más común usar las modernas técnicas mecanizadas, como estas máquinas cortadoras, o con discos abrasivos.
Esta cortadora láser se puede programar para hacer una o muchas piezas diferentes, complejas y sin distorsionar. Esta máquina de recortar puede hacer diferentes objetos. Y esta cortadora los puede producir por miles. Pero no todos los trabajos requieren unos grandes procesos de producción, y la flexibilidad del corte por guillotina hace que sea una forma muy usual de cortar acero inoxidable. También es muy corriente el corte con plasma, sobre todo en la fabricación de formatos de chapa gruesa, aunque el corte puede no ser exacto. El corte por llama de oxiacetileno no se usa mucho. Y se está popularizando el chorro de agua a gran presión con abrasivos para cortar tanto chapa fina como chapa gruesa. Ok, pues acabamos de ver que hay varios métodos de corte, desde los muy rústicos o convencionales como es, ¿verdad?, el aserrado, o algunos precisamente de alta tecnología como es el corte por láser. Sí, vamos a tratar de identificar cada uno de estos. Sí, comentábamos que precisamente las acciones de cortar los podemos hacer por métodos mecánicos, en los cuales empleamos precisamente, ¿verdad?, la aplicación de una fuerza física sobre el material y con el apoyo de herramientas logramos precisamente su separación, ¿verdad? Podemos tener también procesos por erosión, ¿verdad?, en el cual el más característico es el corte por chorro de agua. Así se llama el proceso. Sin embargo, la acción del corte no lo genera el chorro de agua, sino son una serie de abrasivos que nosotros le ingresamos al agua para su separación. Ahorita lo vamos a estudiar un poquito más adelante, ¿sí? O los procesos térmicos, en los cuales el proceso es fundir el metal bajo una línea de acción y lograr su separación. En este caso, por procesos térmicos tenemos el corte por plasma y el corte por láser. ¿Ok? ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Por ejemplo, en los procesos mecánicos, ¿verdad?, uno de los más característicos es el aserrado. ¿Ok? ¿Sí? Que es utilizando una herramienta, propiamente una herramienta muy conocida quizás por ustedes, que es una sierra con filos múltiples. ¿Ok? En el cual precisamente es un fenómeno físico el que hacemos precisamente para separar el metal. ¿Alguno de ustedes ha cortado algún metal con sierra? ¿Sí? ¿Y qué fenómeno físico notan ahí? ¿Por qué se separa el material? ¿Por qué se fractura o por qué lo cortamos? ¿Cómo se lleva a cabo el fenómeno físico? Como que se hacen partículas. Estamos, ¿verdad?, por medios abrasivos estamos eliminando partículas paulatinamente en cada acción de la herramienta, ¿verdad? La herramienta tiene múltiples filos, ¿sí? Sin embargo, aquí, ¿cuál es el enemigo a vencer en el material para que se pueda cortar? ¿Cuál será el enemigo a vencer? Aparte de la dureza es una característica, pero hay otro elemento, que en este caso es la resistencia mecánica que nos ofrece el material. Cada material opone cierta resistencia a su deformación. ¿Sí? Entonces, esta cualidad física es la que nosotros debemos que alterar, o tenemos que sobrepasarla para poder fracturarlo o para poder desgastarlo paulatinamente, ¿sí? En este caso, el aserrado, precisamente, ¿cómo logramos crear nosotros la fuerza necesaria para separar el metal? Si ustedes se fijan, ¿verdad?, cuando ustedes utilizan un arco con cegueta, ¿qué es lo que hacen? Van a aplicar carga o una fuerza, la que son capaces de producir. Y en este caso, ¿cómo es que logran ustedes sobrepasar precisamente la resistencia del metal? La acción de esa fuerza, ¿verdad?, se multiplica por el efecto de palanca que tiene el arco, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, cada uno de los dientes de la herramienta, ¿sí?, cada uno de los dientes de la herramienta tiene un área de contacto muy pequeña con respecto al material. Entonces, cuando nosotros aplicamos una carga y el área de contacto es muy pequeña, precisamente aumenta la presión. Y esa presión se ve beneficiada porque nosotros sobrepasamos precisamente la resistencia mecánica del material y de esta forma logramos desbastarlo paulatinamente y eliminarlo poco a poco y lograr su separación. ¿Ok? En este caso, precisamente una de las características importantes que nosotros debemos tener con respecto a este proceso es que la herramienta debe ser la adecuada para el tipo de material que vaya a cortar. En este caso, si nosotros queremos separar acero inoxidable con este proceso, ¿sí?, podemos utilizar algunos métodos mecanizados, como son sierras con arco, ¿sí?, como son sierras de cinta o bien sierras circulares. Pero la herramienta característica o lo que marca precisamente, ¿verdad?, la herramienta como tal o la herramienta que nos va a generar la separación, esta debe tener una cualidad muy importante, ¿sí?, que en este caso, ¿cuál cualidad es?
¿Qué características debe tener esta herramienta con respecto al material que voy a cortar? No. Debe ser más resistente o debe tener más dureza que el material que yo vaya a cortar. ¿Qué pasa si fuese al contrario? Si en lugar de cortar el material, estaríamos desgastando la herramienta. Entonces una de las características primordiales es esa. Sí, de hecho, si yo voy a cortar acero inoxidable, ya en el mercado podemos encontrar hojas recubiertas de carburo. O, ¿verdad?, en la parte de mercadotecnia se le conocen como, ¿verdad?, herramientas del tipo bimetálico. Estas las podemos utilizar para cortar precisamente acero inoxidable. ¿Estamos? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? Obviamente este proceso, ¿verdad?, podemos encontrar desde el más conocido. ¿Alguien de ustedes no ha hecho esta operación alguna vez? Sí. Todo el mundo, ¿verdad? ¿Y cuántas ceguetas han roto en el primer intento? Ninguna. ¿Verdad que no? ¿Quién sabe? Pero luego se quebran solitas y aparecen escondidas en algunos recovecos precisamente de los talleres. No sé por qué, ¿verdad? Pero nosotros nunca somos. ¿Sí? Obviamente aquí no se rompen porque no sepamos, sino que es precisamente práctico, habilidad la que se requiere para evitar, ¿verdad?, una conjunción de roturas ahí y que se nos rompa la herramienta, pero no es más que habilidad la que requerimos para hacer esta acción, ¿sí? Sin embargo, si el bloque es muy rígido o ustedes quieren evitar un poco la fatiga, ¿qué podemos utilizar? Pues algunas máquinas ya mecanizadas, ¿verdad?, que en este caso son sierras cintas, que es una máquina que está provista precisamente de una sierra continua, que por medios eléctricos precisamente tiene un motor y este está haciendo la acción, o la herramienta está haciendo la acción, ¿verdad?, devastadora sobre todo sobre el material. En este caso podemos encontrar sierras cintas de forma horizontal o de forma vertical, y no es más que la incidencia de cómo genera precisamente la acción cortante sobre el metal. ¿Estamos? Sí, pero en realidad el fenómeno físico es el mismo, es una aplicación de carga sobre el material. ¿Sí? Sin embargo, también podemos encontrar herramientas que no están provistas de una sierra continua, sino por disco. Que en este caso, dependiendo también del material, va a ser la calidad adecuada precisamente de ¿quién? Del disco. ¿Sí? Dependiendo del material también vamos a, ¿verdad?, a conjuntar precisamente la acción de las revoluciones, del avance y de las condiciones de corte apropiadas para el tipo de material que yo vaya a cortar. ¿Sí? Esta sería otra consideración, ¿verdad? Otra forma de generar un corte muy rápido, muy versátil precisamente al metal. ¿Sí? ¿Qué ventajas ustedes encontrarían precisamente al utilizar este tipo de proceso? ¿Qué ventajas le ven al proceso de aserrado? Digo, alguna ventaja debe tener para poder utilizarlo o para utilizarlo. Puede ser, ¿verdad? Las hojas son resistentes. ¿Sí? ¿Qué más? Se pueden darle ángulos. ¿Qué más? ¿Perdón? Es accesible. ¿Qué otra ventaja? Una de las más importantes. ¿Perdón? Sí, el corte lo hacemos en frío, es una ventaja también. ¿Sí? ¿Qué otra ventaja? La más importante. ¿Perdón? En ciertos tipos de configuraciones puede ser rápido, ¿sí? Pero falta la más importante, no la han dicho. Bueno, hay que tener seguridad para hacerlo, ¿verdad? Como si cortas con plano. Ah, ok. Exactamente. Entonces, incluso por eso, por ahí va una de las ventajas más importantes. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Será un proceso preciso? El costo, ¿verdad? Es uno de los procesos, una de las alternativas más económicas precisamente para cortar. En este caso de la precisión no podríamos hablarlo, sí, porque en este caso tiene dos desventajas muy grandes, que en este caso es la precisión y también el acabado que nos deja. ¿Cómo es el acabado que nos deja un proceso de estos? ¿Totalmente perpendicular y paralelo a las demás caras? No, ¿verdad? Nos deja acabados demasiado feos, entonces por lo tanto es una de las mayores desventajas que tiene este proceso. Pero como método para habilitar material o para generar habilitaciones del mismo, es un proceso, ¿verdad?, muy confiable. ¿Estamos?
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Ok, vamos a ver otro método, que en este caso también utilizamos una fuerza física para lograr precisamente la separación del metal. Pero aparte de fuerza física, lo que requerimos precisamente es una máquina que me genere la fuerza suficiente para cortarlo, ¿sí? Que en este caso, ¿verdad?, la máquina más característica precisamente para hacer cortes en forma recta es la cizalla o una guillotina, que en este caso este tipo de máquinas están provistas de un par de navajas precisamente de ataque, en el cual precisamente por la acción de la fuerza que genera la máquina, logra precisamente la separación del metal, ¿sí? En este caso, ¿verdad?, en el mercado podemos encontrar guillotinas o cizallas que me pueden cortar espesores hasta por encima de los 15 milímetros, ¿sí? Incluso hay algunas máquinas que me pueden cortar 1 pulgada de espesor, pero mucho depende precisamente de la capacidad del equipo. Si el equipo no tiene la capacidad para generar un corte, simple y sencillamente no lo va a poder generar. Entonces, en este caso debe tener la fuerza suficiente la máquina para cortar el espesor y la longitud adecuada de corte que yo requiera. ¿Estamos? ¿Sí? Una de las características es que este tipo de máquina solamente me genera cortes rectos, ¿sí? Y las máquinas, pues las máquinas son precisamente muy grandes, ¿sí? En el cual, precisamente, ¿verdad?, son máquinas demasiado robustas que pueden cortar longitudes hasta de 10 pies, o sea, aproximadamente un poquito más de 3 metros de longitud, pero en espesores que pueden ser desde muy pequeños, ¿verdad?, de menos de 1 milímetro, hasta por encima de 15 milímetros de espesor, ¿ok? Pero la desventaja, bueno, no tanto desventaja, sino la cualidad que es que solamente puedo hacer cortes totalmente rectos, ¿sí? ¿Ok? Sin embargo, ¿verdad?, estas son, digamos, ya máquinas industriales. Sin embargo, para cuando yo quiero generar pequeños cortes, pues no voy a ocupar una máquina de esas características. Podemos encontrar una máquina más adecuada precisamente para algunos procesos básicos. Por ejemplo, supongo que aquí han de tener alguna máquina como esta. ¿Sí tendrán una máquina como esta? ¿Ustedes en su laboratorio o taller? ¿Todavía no? Bueno, estas son muy confiables precisamente para hacer prototipos, para hacer pequeños lotes de producción. Sí, son guillotinas manuales en los cuales ustedes colocan la hoja en esta sección, la alinean muy bien y, ¿verdad?, con la acción de este pedal ustedes pueden aplicar la carga suficiente para lograr su separación. ¿Estamos? Y son muy confiables. ¿Sí? Podemos cortar espesores hasta por 2 milímetros, pero en longitudes que no vayan más allá de 30 centímetros. ¿Ok? ¿Sí? O pueden ser por medios de palanca, en los cuales, si ustedes ven, tanto esta como esta otra tiene las navajas precisamente en forma recta y por lo tanto ¿verdad?, es la geometría de corte que yo puedo generar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? El efecto de corte aquí lo podemos ver en esta ilustración, ¿sí? Prácticamente el hecho de decir voy a cortar con una guillotina sería, digamos, una forma errónea de decirlo, porque en realidad con una guillotina o con una cizalla y por la acción que me generan precisamente las cuchillas, ¿verdad?, no estoy cortando el material, sino lo que estoy generando es un par de fracturas que van a llegar a conjuntar precisamente la separación del metal, ¿verdad? El corte no se hace precisamente en toda la extensión, sino que solamente hace cierta penetración, que es el corte puro que está en esta zona, y lo que sigue es la generación de una fractura. Esto es por la acción de las cargas o de la fuerza que incide la máquina sobre los bordes cortantes de la herramienta. ¿Ok? Y fracturamos el metal. Entonces, de esta forma logramos precisamente generar la separación del mismo, ¿sí? De hecho, ¿verdad?, los cortes no son del todo rectos. Si ustedes se fijan, no hay una configuración totalmente recta de corte, ¿verdad? Aquí me está generando cierto ángulo precisamente la generación de la fractura. Pero más sin embargo, cuando nosotros vemos un corte hecho en cizalla, cuando se trata de un espesor, digamos, muy delgado, ¿verdad?, ese ángulo no es palpable a simple vista, porque ese ángulo de corte más o menos oscila entre los 6 y los 7 grados. Entonces, por lo tanto, no es palpable. Sin embargo, a espesores más drásticos, ¿verdad?, ese corte sí se ve, ¿verdad?, habilitado. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, más que nada eso es por la fractura que se genera, no por la apariencia prácticamente de la misma máquina. ¿Ok? Ese corte se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos láminas muy largas y quiero hacer fracciones precisamente o separaciones paulatinas del material. Son cortes rectos. ¿Estamos? Ya sea que, por ejemplo, esta pieza antes de doblarla incluso, formaba parte quizás de una lámina, ¿verdad?, comercial de 3 por 10 pies. Sin embargo, para habilitar el material, tengo yo que cortar esta lámina en toda su extensión o en toda su longitud. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que generar? Un corte precisamente a lo largo o a lo ancho de la hoja.
Y por lo tanto, ¿qué máquina puedo utilizar? Una cizalla. Y de esa forma garantizo que el corte va a ser totalmente recto. Pero si no es perfecto, o sea, si tiene, o sea, si no es recto. Si no es recto, ya tengo que emplear alguna otra alternativa, que en este caso sería configurar las herramientas a la geometría que yo quiera cortar. Ah, no, pero o sea, el corte no es recto. Sí. El corte, o sea, estaba como más imperfecto. Ajá. Ok, ya entendí. Si no es perfecto el corte, ¿para qué me sirve? Exactamente, a ver. Por ejemplo, les decía que ese ángulo es muy pequeño, está entre los 6 y 7 grados. En realidad no me afecta en nada en la geometría. Por ejemplo, esta figura fue cortada con cizalla y con una máquina, bueno, no tanto con cizalla, con una prensa y con unas navajas que tienen precisamente esta curvatura. Si nosotros lo vemos, les voy a pasar la pieza, si lo vemos, no se ve precisamente la generación de esa fractura como tal, se ve un corte totalmente recto. ¿Por qué? Porque ese ángulo es muy pequeño. Entonces, me sirve para la aplicación que yo quiera brindarle a la pieza. ¿Sí? ¿Ok? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perdón. No queda como que material. No. No, por la No, sí hay demasiada, ¿verdad? Una deformación muy drástica aquí. Sin embargo, incluso aquí lo podemos ver en esta animación. Esta zona roja es la alteración interna de deformación que sufre el material, pero no nos perjudica en la aplicación que yo quiera darle a la misma pieza. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Ok. Sin embargo, decíamos que, ¿verdad?, que esta máquina, la cizalla, solamente tiene la capacidad de hacer cortes rectos. Si yo quiero generar ya un corte con una geometría diferente a la recta, ¿qué tengo que hacer? Como dijimos, las herramientas deben tener exactamente la geometría de la figura que yo quiero obtener. ¿Estamos? Y el efecto físico es similar al que acabamos de ver. Es con la aplicación de una carga, generamos la fractura y logramos la separación del metal sobre el producto que yo quiero obtener. Aquí también lo podemos ver. Esto fue hecho precisamente con este proceso, con punzonado, ¿verdad? Y el efecto fue igual. No corté, generé fracturas. Sin embargo, las fracturas no son, ¿verdad?, visibles a simple vista. Tendría que ser muy observador, incluso microscópicamente o a través de un microscopio, para ver precisamente la alteración en esta zona. Sí, se los voy a pasar y ustedes pueden checar precisamente qué alteración está teniendo. De hecho, se pueden percibir dos zonas muy claras de corte en este tipo de operación. Primero podemos notar precisamente que la pieza tiene una zona muy brillosa, que es la zona esta de penetración, la zona de corte puro, y la zona grisácea es la zona de la fractura. Pero si ustedes se fijan, no nos afecta en nada precisamente la estética de la misma o de la pieza. ¿Estamos? Sí, por ejemplo, acá también lo podemos ver. Esto está cortado con este proceso y no se ve la separación o no se ve precisamente una deformación muy drástica en esa zona de corte. ¿Ok? ¿Sí? Perdón. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Les comento, ¿verdad? Aquí se ve incluso de dónde fue obtenida precisamente la cuchara. Se corta de una lámina plana y si ustedes se fijan, esta fue la condición que me quedó como elemento de desecho. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué pasa? Que la herramienta debe tener exactamente la forma de la geometría que yo quiero obtener, pero es bajo el empleo de una prensa mecánica que me debe proveer la fuerza suficiente, más el uso de la herramienta, y logro obtener piezas de esa contextura o de esa complejidad. ¿Estamos? Ok, ¿alguna pregunta? Ok, una desventaja, pero no lo veríamos nosotros como desventaja que tiene este proceso, es que este proceso de punzonado, ¿verdad?, lo voy a aplicar yo precisamente cuando los volúmenes de producción son muy grandes. No me sirve para hacer prototipos, porque para cada pieza yo requiero un par de herramientas específicas en su forma y geometría. Entonces, por lo tanto, solamente es aplicable para altos volúmenes de producción. ¿Sí? Sí, si yo quisiera tener un prototipo, ya tendría que buscar un método alternativo precisamente de corte. ¿Cuál sería el indicado para prototipos? Perdón, a ver, perdón. ¿Cuál sería el tipo de corte indicado para prototipos? Para prototipos, pues tenemos tres alternativas, que es el corte por chorro de agua, el corte por plasma y el corte por láser. Sí, ahí no tendríamos que utilizar herramientas, no tendríamos que fabricar herramientas, solamente la programación de la máquina y nos da el corte que tú requieras. Incluso ya en el mercado hay una máquina especificada que, utilizando precisamente, ¿verdad?, fuerza mecánica, también puede obtener prototipos, porque ya los punzones o las herramientas vienen estandarizadas.
y la máquina ya las incluye por ende, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Para el proceso de punzonado y troquelado, la máquina que empleamos es una como esta, ¿sí? ¿Ok? Que en este caso, ¿qué es? Es una prensa mecánica, que en este caso me va a generar la fuerza suficiente para desarrollar el efecto cortante, ¿verdad?, sobre el material. ¿Ok? ¿Cómo funcionan estos equipos? Aquí les voy a pasar otro video de nueva cuenta para que vean este proceso. ¿Perdón? Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, una prensa, ¿verdad? El troquel o la herramienta, si ustedes se fijan, ¿verdad? En cada bajada de la prensa estoy obteniendo una pieza cortada y transformada desde su origen. ¿Sí? Sí, las herramientas pueden ser progresivas o bien del tipo transfer. Las progresivas son en las que una sola herramienta hace varias operaciones. ¿Sí? Esto utilizamos una prensa y una herramienta, pero obtenemos una pieza transformada y cortada al final del proceso. Y las prensas transfer o ¿verdad? Las herramientas transfer son herramientas independientes en los cuales con una prensa estoy haciendo varias operaciones en toda la extensión de la misma. ¿Sí? Y estoy obteniendo una pieza ya terminada al final del proceso. O puedo utilizar una serie de prensas con troqueles independientes en cada una y cada prensa hace una operación en lo particular sobre la pieza. ¿Sí? Aquí dependiendo del tamaño de pieza va a ser el tamaño de la máquina, incluso el tamaño del troquel o de la herramienta. ¿Sí? Esta, por ejemplo, ¿verdad?, es una parte automotriz. Al parecer es parte de una salpicadera. Entonces, por lo tanto, son herramientas y son máquinas demasiado grandes para su obtención. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? El proceso se lleva a cabo de esta forma. ¿Sí? La herramienta, ¿verdad?, está construida, ¿verdad?, por un macho, que en este caso se le llama a esta pieza, y por una hembra, que se le llama a esta otra. En conjunto me van a generar las cuchillas de corte, que en este caso, aquí, ¿verdad?, vemos el material que está corriendo, y por la acción del equipo, está bajando con una fuerza tal que logramos precisamente generar la fractura en esta zona ahí, obtenemos o una perforación o una pieza recortada. Entonces aquí va a depender del proceso, ¿verdad? Si lo que me interesa es la perforación que voy a dejar, el proceso se llama punzonado. Pero por otro lado, si lo que me interesa es el elemento que corté, el proceso se llama troquelado. Pero es en esquema similar o en esquema muy igual uno entre otro. ¿Ok? Sí, por ejemplo, ¿verdad?, cuando corté la cuchara me quedó esta perforación. Pero no me sirve la perforación, yo no quiero la perforación. Lo que quiero es el producto que corté. En este caso se llama troquelado. En otros casos, por ejemplo, voy a perforar. No me interesa la parte que corté, lo que me interesa es la perforación que dejo. Entonces, cuando me interesa la perforación, el proceso se llama punzonado. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? En este caso les comentaba, en el mercado ya hay unas máquinas especializadas para punzonados, que son máquinas operadas por computadora, ¿verdad? Están provistas por un carrete que contiene varias geometrías de herramientas o de punzones y matrices en su interior, y que en este caso, ¿verdad?, están provistas por un mecanismo que me puede ofrecer hasta 60 toneladas de carga, y pueden generar piezas, ¿verdad?, hasta por 600 golpes por minuto o 600 piezas por minuto pueden generar, ¿verdad?, en fabricación estos elementos, ¿verdad? Son muy robustas, pero podemos obtener cualquier tipo de geometría utilizando precisamente el mecanismo de la misma. ¿Ok? Aquí les voy a poner un video, solamente que este no está enlazado, entonces lo voy a tener que habilitar en forma manual. Sí. Para visualizarlo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la máquina, si ustedes se fijan, la hoja en la que está moviéndose en dos ejes. ¿Sí? Y aquí tenemos precisamente la acción de un punzón sobre el material, ¿verdad? Y de esta forma estamos generando una infinidad de punzonados o de cortes precisamente en la pieza, de tal forma que puedo construir una pieza totalmente perforada y cortada en la misma máquina. ¿Sí? Esta máquina también puede servir para hacer prototipos, utilizando precisamente los punzones y matrices de las cuales está compuesta, porque son estándares. Si estos ya los venden de línea. ¿Ok? Sí, por ejemplo, toda esta infinidad de perforaciones que hizo las hizo con una sola herramienta.
y los hizo la misma máquina, incluso estas perforaciones rectangulares los hizo la misma máquina en el mismo proceso, ¿sí? Puedo cortar incluso contornos, solamente que aquí presenta una desventaja. Vamos a verla. Como no usa un corte siguiendo la geometría, tengo que usar un punzón o una herramienta que me va a generar las huellas de separación ahí. Pero si eso no es, digamos, desastroso en mi pieza, lo puedo dejar. ¿Ok? ¿Sí? Aquí tenemos la velocidad. Pueden dar hasta 600 golpes por minuto, o lo que es lo mismo, 600 perforaciones en un minuto. ¿Ok? 8 minutes, 50 seconds taken by KF. 6 minutes, 28 seconds taken by PM. Number of heat count increases, but process time... Ok, y aquí tenemos ya la pieza, que en este caso falta doblarla para darle la construcción, ¿verdad? Como algo similar a esto. Puedo yo cortar precisamente la pieza en esta máquina y después puedo generar los dobleces y hacerla en un producto, o generar el producto a partir de las perforaciones que genero. ¿Ok? Y aquí tenemos el punzón y la matriz, o sea, un par de herramientas que en conjunto me forman las cuchillas. ¿Sí? 31 seconds for part complete. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Incluso con esta máquina también se pueden generar prototipos, ¿verdad? Como son operadas por computadora, simplemente se programa y se obtiene desde una pieza hasta medios volúmenes de producción. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto es utilizando precisamente métodos mecánicos o la aplicación de una carga con ayuda de una máquina y de una herramienta. ¿Sí? Ok. Sin embargo, ¿qué restricciones tengo en este proceso? Sí, sobre todo en este caso las restricciones que tengo es, por ejemplo, la distancia que debo dejar entre punzonado y punzonado o entre el punzonado y la separación del metal, que en este caso es la pared mínima que yo debo dejar entre la pieza, ¿verdad? Que sería esa consideración. ¿Qué distancia mínima o qué pared mínima debo dejar? Cuando se trate de perforaciones circulares, el mínimo de pared que debo dejar es al menos un espesor. ¿Esto para qué? Para que la pieza tenga la rigidez suficiente y no se pueda flexionar con mucha facilidad, ¿sí? Pero si se trata de perforaciones rectangulares, ¿verdad? La pared mínima que debo dejar es de al menos 2 espesores. De igual forma, ¿verdad? Para generar una rigidez suficiente en la pieza ahí, no se pueda flexionar con mucha facilidad. Otra consideración, por ejemplo, que debo, ¿verdad?, guardar sobre todo cuando vaya a generar piezas por el proceso de punzonado es cuando genere salientes o ranuras. En este caso la configuración es una relación que está entre el ancho y el largo de la saliente o de la ranura. Me dice que, ¿verdad?, el ancho mínimo que yo puedo generar es el indicado como 1,5 espesor del material que estoy empleando. Y la longitud máxima de la ranura o de la saliente es de 5 veces el ancho que estoy utilizando. Ok, es una relación geométrica en ambas. Otra consideración también muy importante que nosotros debemos considerar para cuando voy a troquelar piezas es evitar al máximo dejar acabados precisamente en ángulo, ¿verdad? Lo mejor es precisamente darle acabados en radio. Por lo tanto, el radio mínimo que yo puedo generar es de al menos medio espesor del material que yo estoy empleando o del que vaya a emplear. Y de esa forma garantizo que la pieza va a cumplir con sus funciones básicas como tal. ¿Ok? O que el proceso lo puedo desarrollar en una forma adecuada. ¿Sí? Serían como restricciones directamente en la geometría mínima que yo puedo lograr por el efecto del troquelado, del punzonado. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno. Entonces vamos a pasar al siguiente método, que son los métodos de corte por erosión. Y en este caso, ¿se acuerdan de cuál hablamos cuando indicamos en los procesos de erosión cuál era el más característico? El de agua, ¿verdad? El corte por chorro de agua. ¿Sí? Aquí nomás es para hacer un poquito de historia. ¿Sale? Este método fue desarrollado para cortar madera. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues la evolución de la tecnología nos ha llevado a que puedo cortar incluso materiales demasiado duros. ¿Sí? Una de las mayores ventajas que me ofrece este proceso es que como el corte se hace en frío, obviamente no ocurren alteraciones en la estructura del material. ¿Sí? Sin embargo, el método se llama así, ¿verdad? Corte por chorro de agua. Pero el chorro de agua no es quien hace el efecto cortante sobre el material. En este caso, ¿cómo funciona? Sí, vamos a verlo así muy brevemente. ¿Sí? El agua utiliza, ¿verdad?, un medio
en el cual precisamente hace circular grandes caudales de agua, ¿verdad?, sobre los conductos internos que tiene la máquina. Entonces, como son grandes caudales de agua, precisamente si están circulando internamente en la máquina, obviamente esa agua va a buscar una salida. Pero la salida es muy pequeña, es un pequeño orificio, ¿sí? Que en este caso, como la salida es muy pequeña y si es muchísima la cantidad de agua que quiere salir, ¿qué va a pasar? Pues debe aumentar drásticamente la velocidad de salida del líquido aquí, ¿verdad? Y más o menos las velocidades que se generan, ¿verdad?, o que genera la máquina están por alrededor de los 1000 metros por segundo. Es la velocidad de salida del agua. Sin embargo, imagínense ustedes, el agua está saliendo a esa velocidad, ¿verdad? Pero dijimos que el agua no hace el efecto cortante sobre el material, sobre todo si son materiales metálicos. Entonces, por lo tanto, ¿quién hace el efecto cortante? Antes de que el agua salga, precisamente le ingresamos, ¿verdad?, cierta cantidad de elementos abrasivos, que no son más que partículas sólidas, que en este caso pueden ser metálicas, ¿sí? Entonces, como son sólidos, ¿qué pasa? Se ingresan al caudal del agua y van a salir con la misma velocidad que sale el caudal de la misma. Entonces, cada partícula que sale de la boquilla, ¿qué va a hacer? Se va a impactar con la pared del material y va a desprender una partícula en el mismo. Pero como, ¿verdad?, este desgaste es demasiado, o sea, es mucha cantidad de partículas las que salen, por lo tanto el corte lo hace casi en forma instantánea, ¿sí? Entonces, de esa forma se lleva a cabo el efecto cortante de, ¿verdad?, el chorro de agua, pero más que el chorro de agua es el abrasivo que le ingreso al caudal, ¿verdad? El agua solamente me sirve de vehículo para transportar las partículas con las características de la velocidad y presión suficiente para garantizar la efectividad del proceso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Este proceso es, ¿verdad?, muy fabuloso porque puedo llegar a cortar hasta más de 15 centímetros de espesor, ¿sí?, en materiales algo suaves, por ejemplo, aluminios o aceros maleables o aceros al carbón. Puedo llegar a cortar hasta 15 centímetros de pared. Obviamente, a mayor amplitud de corte, se pierde un poquito la perpendicularidad, pero a espesores muy pequeños, ¿verdad?, los cortes son, ¿verdad?, muy paralelos o muy perpendiculares con respecto a las caras de la pieza. ¿Ok? Comentábamos, como no utiliza calor, obviamente el corte se hace en frío y por lo tanto el corte es muy limpio, o sea, no hay alteraciones en las características internas de la pieza. ¿Ok? Vamos a ver esta condición, ¿sale? O sea, se puede cortar aluminio, ¿sí? Obviamente es un material metálico también, ¿verdad? Es el bronce. Como son máquinas que también están operadas por computadora, puedo generar diferentes trayectorias de corte o varias trayectorias de corte y puedo generar la fractura, ¿verdad? Incluso materiales muy duros, ¿sí? Si ustedes se fijan la complejidad de la pieza, ¿verdad? Obviamente también podemos cortar acero inoxidable, ¿sí? Y esta es la velocidad de operación del equipo, ¿sí? La industria aeroespacial utiliza precisamente este efecto para cortar sus piezas metálicas, ¿sí? También puedo cortar piedra, ¿verdad? O bien el mármol se puede cortar con este proceso, ¿sí? También podemos cortar cristal o vidrio, ¿verdad? Obviamente algunos materiales no metálicos, por ejemplo, los excedentes en los recubrimientos de los interiores de los automóviles, los puedo cortar con ese proceso, ¿sí? Siempre y cuando la máquina esté provista de los ejes suficientes para hacer los giros correspondientes, ¿verdad?, como es en este caso, ¿sí? O también, fíjense, esto no es un material metálico, ¿verdad? Es carne. La industria alimenticia utiliza este proceso de corte, o también el papel lo podemos cortar con ese método, ¿sí? O no simplemente voy a cortar, también puedo limpiar superficies con, ¿verdad?, este método de aplicación. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sí. Si es un método de corte, ¿cómo limpias una superficie? Es importante. Simplemente cuando es un corte, ¿verdad?, el flujo del agua lo incides en un punto muy pequeño. Pero ya cuando vas a limpiar una superficie, simple y sencillamente no es sobre un punto, sino lo abres a un área precisamente de aplicación. Entonces ya la presión es menos drástica que haciéndola en un solo punto. Pero para las mismas partículas. Pero para las mismas partículas puede ser. Y por Sí. ejemplo, en el papel no lo dejo de... O sea, No se moja.
Es que como es muy rápido el proceso, prácticamente se seca en el instante. Sí, es una atomización demasiado rápida. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Cuando cortas, cuando salió la carne, no hay una reacción ahí. Bueno, ok, la carne, por ejemplo, van a decir, ¿qué tipo de abrasivo utilizaron ahí, verdad? Sí, exactamente, no, porque ahí fue pura agua. Ahí fue pura agua, a lo mejor sal y pimienta para garantizar el corte, ¿verdad? Pero no, fue pura agua. Sí, incluso hay algunos materiales muy suaves que no requieren la adición de elemento abrasivo para el corte. Por ejemplo, algunos plásticos, ¿verdad? Algunas maderas, algunas espumas precisamente no requieren la utilización de abrasivo para el corte. Lo puede hacer el puro chorro de agua con los efectos físicos que en este caso estamos mencionando. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más con respecto al corte por chorro de agua? ¿Cuándo lo utilizaríamos? Yo lo aconsejaría que se utilizara, ¿verdad? Solamente cuando vayan a utilizar espesores muy grandes. Ahí es recomendable precisamente utilizar este proceso. Ok, aunque no se descarta el hecho de utilizar otro método, pero este es, ¿verdad? Demuestra un poquito más de ventajas para cuando voy a cortar espesores muy grandes. ¿Estamos? Ahora el espesor también, el espesor de corte depende de la capacidad del equipo. Si el equipo otra vez no tiene la capacidad para generar cortes de demasiada amplitud, no lo va a poder generar. ¿Estamos? O incluso, también este método ya se ha llegado a utilizar para hacer grabados. No solamente para cortar, para grabar piezas, ¿verdad? En lugar de utilizar otro método, también se puede hacer grabado. ¿Ok? ¿Sí? Esta máquina, como está provista está manejada por computadora, pues puedo generar piezas muy complejas, ¿verdad? En piezas con demasiado espesor, pues el corte es casi, ¿verdad? Casi vertical. Pero también puedo generar, ¿verdad? Cortes en piezas muy pequeñas y de espesor grande. O piezas muy pequeñas y de espesor también pequeño. Aunque muchas veces cuando corto espesores pequeños tengo ciertas pequeñas deformaciones, porque el agua impacta con cierta fuerza que también me logra flexionar un poquito la arista del corte. ¿Estamos? Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, otra alternativa en corte precisamente está el corte, ¿verdad? Por efectos térmicos, que en este caso los dos característicos son el corte por plasma, ¿sí? Es el corte por plasma. Y en este caso, entre el corte por plasma, el corte por láser y el corte por chorro de agua, este es el más económico. Sin embargo, es el que me puede dejar un poquito más de defectos en la separación de las piezas. Ok, sin embargo, en el mercado ya hay ciertas máquinas que le llaman máquinas de plasma de alta resolución, en los cuales los cortes son demasiado finos. Sí, quizás no se llegue a comparar con el láser, pero ya dejan ciertos acabados más favorables precisamente en la zona de corte. ¿Ok? En este caso, ¿qué método o qué efecto logramos aquí? Precisamente, ¿verdad? La máquina está provista de un electrodo, en el cual hacemos circular una gran cantidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Aparte de eso, le vamos a atomizar, ¿verdad? Aquí un gas, que en este caso la cualidad de este gas es que debe ser inerte. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa con esta acción? Estoy generando un arco eléctrico en esta zona. Entonces, el arco eléctrico y más el gas me está ionizando esta atmósfera. Entonces, ¿qué se logra? Precisamente crear un estado de la materia que llaman el plasma. Eso hace que precisamente, ¿verdad? Dice aquí, digamos, el fenómeno físico es donde los electrones se separan del átomo. ¿Ok? Pero precisamente producto de esta separación lo que se está generando es, ¿verdad? Generar una temperatura por alrededor de los 30.000 grados centígrados. Entonces ustedes díganme, a 30.000 grados centígrados, ¿qué material no se va a fundir? Pues todos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se está llevando a cabo? Que estoy, ¿verdad?, puntualizando la temperatura en una zona muy pequeña. ¿Ok? Esta zona más o menos puede tener un espesor entre medio milímetro y 1,5 milímetros más o menos. ¿Sí? Esa puntualización de zona. Entonces, por lo tanto, esa viene siendo la separación que puede obtener las dos hojas que voy yo a separar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se está logrando aquí? Lo que pasa es que aquí, precisamente por el incremento de la temperatura, estoy fundiendo el metal. Entonces, por lo tanto, ¿qué se está generando? Separarlo, ¿sí? Sin embargo, para evitar que se solidifique en la misma zona, para eso me ayuda el mismo gas. En este caso, el gas está ayudando a que el material que se fundió se separe y se deshaga de ahí, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, de esa forma logro la separación. ¿Ok? ¿Sí? Este es un método precisamente alternativo de corte. Incluso si ustedes van a generar cortes en modelos
o en piezas que van a tener espesores hasta por encima de los 2 milímetros, pueden utilizar muy efectivamente este método. Este método es muy económico y también la calidad del corte no es tan desfavorable. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es uno de los más beneficiados precisamente en ese tipo de proceso. ¿Ok? ¿Sí? Este método se puede utilizar en forma manual. Bueno, ya aquí en este caso primero puse en forma automatizada. Si ustedes se fijan, como es una máquina operada por computadora, precisamente puedo generar varias trayectorias de corte, ¿sí? Y la máquina precisamente va a hacer la separación en el instante, ¿verdad? Incluso, ¿verdad?, puede generar geometrías, ¿verdad?, muy complejas. ¿Ok? Sin embargo, también pueden existir métodos manuales. En este caso, los métodos manuales me sirven para cuando vaya a generar cortes, pero ya en placas de demasiado espesor. ¿Ok? Becoming electrically charged plasma capable of conducting electrical current. Ok. Bien. Sí, ¿alguna pregunta hasta aquí del método de corte por plasma? ¿No hay preguntas? ¿Sí? Este método solamente puede cortar materiales metálicos, no puede cortar materiales que no sean metálicos, porque el principio que utiliza, como es, ¿verdad?, operado por electricidad, solamente puede cortar materiales que puedan transportar fácilmente la electricidad. Y los únicos materiales que transportan electricidad, ¿cuáles son? Los metales. Entonces, es una de las desventajas que tiene precisamente este proceso. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Tiene algún ejemplo de corte? Por plasma no lo traemos. Solamente traemos por láser. ¿Sí? Y nada más. Por plasma sí no tenemos. ¿Cuál es más eficaz? ¿Por láser o por plasma? Dependiendo, por ejemplo, el láser te da mucha precisión en el corte. ¿Sí? Te da menos alteraciones precisamente en la zona cortada. A veces, ¿verdad?, a veces si son espesores un poquito grandes, ya deja ciertas anormalidades en la zona cortada. A diferencia del láser, que lo deja muy limpio. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Otro método térmico es el láser. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que utiliza el láser como medio efectivo para lograr precisamente la separación del metal? ¿Sí? Mientras que en el plasma utilizamos precisamente una corriente eléctrica y un gas inerte para ionizar una atmósfera, el láser lo que utiliza precisamente es una fuente luminosa. ¿Sí? Esa fuente luminosa la puntualiza en una zona muy pequeña también, ¿verdad? Sin embargo, la máquina está provista de una fuente luminosa más una serie de espejos que en este caso, ¿verdad?, incrementan muy grandemente precisamente la intensidad de esa luz y logran fundir precisamente el metal. ¿Sí? Esta temperatura que se genera también está por encima de los 30.000 grados centígrados. Entonces a esa temperatura pues cualquier material se va a fundir. ¿Sí? ¿Verdad? Este tipo de proceso me deja acabados, ¿verdad?, más rectos, incluso menos alterados precisamente en su estructura, porque la incidencia del haz de luz es instantánea y por otro lado la incidencia de este haz es controlable, entonces por lo tanto puedo tener cortes más limpios. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta pieza que fue cortada por láser. Si ustedes se fijan, la amplitud del corte va a ser muy pequeña y también los cortes no se ven tan desfavorecidos precisamente en su separación. ¿Ok? Toda la pieza estuvo cortada por láser. O también esta otra. ¿Sí? Toda la pieza estuvo cortada por láser. Si ustedes se fijan, la calidad prácticamente es muy grande. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, aquí como que se ve, por donde están los cortes se ve como más oscuro. El material sí se alcanza a quemar en cierta proporción. Y ya no se... Sí, limpiándolo sí hay métodos de limpieza precisamente para eliminar esas quemaduras que tiene. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, este es un láser, este apuntador es un láser. Sin embargo, ¿por qué no rompe la pantalla? Por un lado no está tan concentrada, por otro lado... Exacto, ¿verdad? No está tan amplificada en un punto, o bien no tiene la intensidad suficiente para precisamente generar temperatura. Sí, por ejemplo, la potencia de una fuente como estas es aproximadamente de 0.005 watts, o sea, 5 milésimas de watt. Y las máquinas de láser, ¿verdad?, la más pequeña trabaja a una potencia de 1800 watts. Entonces, por lo tanto, la diferencia es muy grande, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿verdad?, requerimos que la máquina tenga la potencia suficiente para
incrementar precisamente esa potencia y lograr la focalización del láser en un solo punto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perdón, ¿sí? ¿Qué tanto grosor alcanza? Con este puedo cortar hasta espesores en acero inoxidable de media pulgada. 12 milímetros aproximadamente en acero inoxidable. En algunos aceros suaves, digamos al carbono maleables, puedo cortar hasta 15 milímetros. ¿Sí? Ok. Cosa curiosa, el único material que no puede cortar, o los únicos materiales que no puede cortar el láser, son el cobre, el bronce y el cristal. Si el cristal no lo puede cortar. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen? Exactamente, como es una fuente luminosa, incluso materiales que estén en acabado espejo tampoco los puede cortar muy bien, porque como utiliza una fuente luminosa, ustedes saben que la luz se refleja fácilmente a los espejos o con los espejos, por lo tanto se pierde un poquito la condición del rayo. Sí, perdón. El cobre sí no sabría decirte por qué alteración o por qué condición no se puede cortar, pero sí no lo puede cortar el láser. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuál es el más caro de esos? ¿De los tres? El láser es el más caro de los tres. ¿Sí? De entre el chorro de agua, el plasma y el láser es el más caro. Obviamente porque nos refleja una precisión muy grande y el acabado también es muy favorable. ¿Ok? ¿Sí? Digo, y es el más caro de los tres. El más barato obviamente ya dijimos, ¿verdad? Es el plasma. Entonces en un término medio queda el corte por chorro de agua. ¿Estamos? Sí, aquí les voy a pasar un video precisamente del láser. Si ustedes se fijan, puede cortar material muy delgado y muy rápido. ¿Sí? Incluso la separación que me deja precisamente el haz de luz es muy poquita. Más o menos la separación, ¿verdad?, del corte está entre 0.1 y 0.5 milímetros. O sea, es muy pequeño el corte o la incidencia del corte. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de láser? ¿Todo bien? Ok. ¿Y en trabajos de corte, hasta ahí alguna pregunta de los cortes en general? ¿No hay ninguna? Ok. Entonces vamos a ver, perdón. ¿Cuál sería el más viable o sea, en general gana el que tiene menos fallas? Pues dependería mucho precisamente de tu pieza o de la condición de tu producto. ¿Sí? Ahí dependería mucho. Por ejemplo, si es mucha producción, ya el producto ya se diseñó y ya se va a producir, pues te convendría mucho lo que son el punzonado y el troquelado. ¿Sí? Para cortes de mediana producción te convienen precisamente los cortes térmicos. ¿Sí? Cuando vayas a cortar placa muy gruesa, lo que te conviene es chorro de agua. ¿Sí? Para piezas gruesas. Ok. Digamos, y para piezas delgadas o para láminas delgadas, lo más conveniente es plasma o láser, que en este caso yo me inclino más por el láser. El láser. Y en costo es el más caro el láser en todos los procesos. ¿Sí? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta con el corte? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Entonces vamos a ver los métodos de transformación de forma, que en este caso son los métodos de doblez. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de doblar, ¿qué les viene a la mente? Digamos que es una acción de doblar. Deformar, claro que sí. ¿Qué más? Crear un ángulo. Crear un ángulo, también. ¿Sí? O un perfil, ¿verdad? ¿Qué más? Crear formas diferentes a una forma plana. ¿Sí? Entonces, precisamente esa es la acción de doblar, ¿verdad? Para doblar también hay diferentes métodos, ¿verdad? Aunque en lo general todos emplean precisamente las acciones mecánicas, o sea, la aplicación de una carga con las herramientas adecuadas para lograr precisamente ese cambio de geometría. ¿Sí? Vamos a ver aquí un video que me va a mostrar algunas alternativas que yo puedo generar para el corte, para el doblez. El acero inoxidable se puede deformar en los mismos equipos que el acero al carbono, aunque hay que tener en cuenta sus diferentes propiedades mecánicas. Naturalmente, en una plegadora solo se pueden hacer líneas curvas, y la longitud depende de la capacidad de la plegadora y de la longitud de la herramienta.
Las plegadoras actuales se controlan electrónicamente y están computerizadas. Se han desarrollado multitud de herramientas para hacer las secciones más complicadas por prensa. Y la perfilación también utiliza instrumentos para producir piezas de longitudes continuas. Algunas son simples, otras complejas, que necesitan rodillos muy complicados y caros. Debido al alto coste de estas herramientas, el perfilado solo resulta económico cuando se solicitan grandes cantidades. La deformación por prensa necesita también grandes tiradas para compensar los altos costes de maquinaria. Sin embargo, se pueden reducir los costes de maquinaria en secciones delgadas si se utiliza un troquel macho de usar y tirar, fabricado de madera o aluminio, que se prensa en un lecho de goma. El curvado por cilindros se puede utilizar tanto para el acero inoxidable como para el acero al carbono. Aquí se puede ver cómo se sueldan juntos los extremos para formar la pared de un tanque de vino de acero inoxidable. Sí. En este caso, ¿verdad? Dijimos que los métodos de doblar solamente es cambiar geometría. Por lo tanto, lo que estoy generando precisamente es que a partir de una lámina plana, estoy generando un ángulo. Y este puede ser tan fácil como es en este caso, ¿verdad? En una forma de V, ¿verdad? Utilizando precisamente las herramientas adecuadas precisamente para la obtención del perfil. Que en este caso obviamente las herramientas no funcionan solas. Esas tengo que acoplarlas en una máquina que me va a dar la fuerza suficiente para deformar el metal, ¿sí? Entonces en este caso, ¿verdad? Dependiendo del perfil va a ser la geometría que debe tener también la herramienta, ¿ok? Y puede ser de esa forma. Aunque los dobleces más característicos pueden ser el doblez en V, el doblez en U y el doblez en L. ¿Por qué se llamarán así? ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna idea de por qué se llaman así? Está un poquito, ¿verdad?, difícil decirlo. Sí, obviamente, ¿por qué? Por la analogía que guardan precisamente con la literal. ¿Ok? Aunque el doblez en V precisamente se debe a que las herramientas tienen esa geometría, en los cuales precisamente la acción de este elemento sobre la lámina, ¿verdad?, y con la aplicación de cierta fuerza que se está aplicando en este extremo, estamos deformando el metal hasta llevarlo a una conversión diferente a la plana. ¿Ok? Esta es una formación precisamente en ángulo de V. Una formación en U se lleva a cabo de esta forma, ¿verdad? Estoy generando dos dobleces en forma simultánea. De hecho, las herramientas, les comento, son las que me están dando la geometría del perfil que yo voy a generar, ¿verdad? Otra vez con la acción de un elemento que precisamente trae la fuerza suficiente para deformar el metal, ¿verdad? Aquí también estamos utilizando prensas que me están dando grandes cantidades de fuerza, ¿verdad? Y apoyadas firmemente con la herramienta para generar esa deformación, ¿verdad? El doblez en L no es más que la deformación en el borde también llamado. Lo que hago es sujeto el material, que en este caso es una lámina plana, ¿verdad? Lo sujeto firmemente y precisamente la acción de este elemento, que es el punzón, ¿verdad?, en la acción descendente está llevándose todo el material que no está configurado precisamente en la retención y se lo lleva precisamente a la transformación de este perfil. ¿Ok? ¿Verdad? Esas son las, digamos, las tres consideraciones básicas o las tres formas básicas de generar dobleces. Aunque la combinación de estas tres me puede generar, ¿verdad?, infinidad de geometrías precisamente de transformación, ¿verdad?, y todas diferentes a la plana. Obviamente, mientras más complejo es el doblez, ¿verdad?, más herramientas yo requiero para su obtención. ¿Estamos? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, este doblez es demasiado pequeño y demasiado, ¿verdad?, cerrado. Entonces, por lo tanto, requiero no solamente un paso, sino una serie de pasos para obtener este perfil. ¿Ok? Aunque los dobleces no solamente son en forma recta, también pueden ser dobleces en forma circular. ¿Ok? Como es este caso, ¿verdad? Aunque aquí es un prototipo, no está configurado adecuadamente el rizo, sino es una alteración precisamente alterna de dobleces en forma de V. Pero también puedo generarlo de esta forma, en los cuales, ¿verdad?, como es un doblez muy cerrado, primero hago una predeformación y posteriormente lo cierro en forma completa. ¿Ok? Tendría que ser dos pasos precisamente para generar un perfil como estos, ¿sí? O bien una serie de pasos para obtener un perfil cerrado de nueva cuenta, ¿verdad? Hay varias alternativas para llegar al mismo fin, ¿sí? Un proceso pues se debe llevar a cabo bien controlado, ¿sí? Si son dobleces muy cerrados, primero tengo que doblarlos a 90 grados,
después debo cerrarlo más y al final hacer el efecto del planchado, que en este caso este efecto precisamente de unión metálica de dos elementos hechos en lámina es un engargolado, así se denominan, sí, son engargolados, ¿verdad? Y eso lo podemos ver precisamente en las latas con su tapa, ¿verdad? Sobre todo las latas de comida o las latas de refrescos, ¿verdad? La tapa con el recipiente están engargolados, que no son más que una serie de transformaciones sucesivas que se generan en los dos elementos para lograr su unión mecánica en forma permanente, ¿sí? Ya que si yo los quiero desensamblar, precisamente tengo que destruir cualquiera de los dos, ¿ok? ¿Sí? Una recomendación, sobre todo si yo quiero incidir o no deformación en el material, lo que tengo que generar es una geometría básica precisamente en esta zona. Si nosotros analizamos un doblez, ¿verdad?, o una zona deformada en una región doblada, precisamente la única región que se alteró es esta que está comprendida entre el ángulo del doblez y el radio interno del mismo, ¿verdad? En este caso, si yo quiero conservar al máximo la geometría en el espesor del material, lo que tengo que hacer es un radio lo suficientemente amplio para evitar deformaciones drásticas en esta zona, al orden de, ¿verdad?, de que si el radio interno es 5 veces más grande que el espesor que estoy utilizando, todo el espesor se va a mantener uniforme en la pieza. Pero por otro lado, si este doblez o este radio de deformación es muy pequeño, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Sí va a haber alteración en esta zona, por lo tanto el espesor se va a reducir. Entonces, si eso no me afecta, pues no le va a pasar nada a la pieza. Sin embargo, si es demasiado pequeño este radio, ¿qué va a pasar? No hay compensación entre la zona de compresión y la zona de extensión y puedo llegar a fracturar precisamente el metal, porque esta zona se está extendiendo demasiado y por lo tanto se puede fracturar. ¿Sí? Entonces, para evitar al máximo generar alteraciones, lo más recomendable sería que este radio fuera 5 veces más grande que el espesor, pero muchas veces por condición de diseño eso no es posible. Sin embargo, sí puedo tener, ¿verdad?, ciertas condiciones de radios mínimos. En este caso, yo no quiero generar ninguna alteración en el que se llegue precisamente a fracturar el metal. El radio mínimo que puedo generar es, ¿verdad?, el mínimo radio interno que yo puedo generar en una zona doblada debe ser igual al espesor que vaya a ampliar. Ok, ese puede ser el radio mínimo que yo pueda generar en un elemento doblado. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, algunos ejemplos de piezas dobladas, por ejemplo, dijimos que era el engargolado, que era la unión mecánica entre un recipiente, por ejemplo, y su tapa. ¿Sí? Puedo generar otro efecto de doblez, que en este caso se llama así, ¿verdad?, burring, que en este caso, ¿qué es? Es la doblez de una perforación, ¿verdad? Para generar este tipo de, ¿verdad?, de geometría, primero perforamos y luego esa perforación la doblamos. De esta forma obtengo quizás un elemento que lo pueda acoplar con otro, o bien le puedo dar cierta rigidez a la pieza, ¿sí? Para eso me sirve precisamente este proceso, o bien una operación de enrollado, que es la generación de curvaturas en láminas planas o en recipientes. ¿Esto para qué me sirve? Por ejemplo, esto me puede servir para generar uniones, pero también me sirve para darle rigidez a las piezas. Con un simple doblez yo puedo generar piezas muy rígidas. ¿Ok? Por ejemplo, los recipientes, si ustedes se fijan, ¿verdad?, la mayor parte de ellos tienen esa transformación en la boca del mismo. ¿Para qué? Si esto estuviese completamente recto, esto podría deformarse con mucha facilidad. Sin embargo, en el momento que yo hago ese doblez, ¿qué pasa? Lo genero con una rigidez más grande y evito que se deforme fácilmente. ¿Estamos? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aumento su rigidez precisamente como es una geometría que tiene más área, ¿verdad?, de incidencia, es un área que te va a costar, es una región que te va a costar más precisamente deformarla. Si fuese totalmente recto, ¿qué pasa? La acción de una fuerza se vería muy desbeneficiada y precisamente lo podrías doblar con mucha facilidad. ¿Sí? Es como si estuvieras totalmente recto, entonces no tiene ninguna rigidez de apoyo en el extremo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Cuando yo requiero piezas muy largas, ¿verdad?, o es mucha la cantidad de producción, ya no voy a emplear un método común de doblez, sino lo que voy a utilizar es una máquina adecuada para este proceso. Y la más adecuada precisamente es ¿verdad?, un proceso de roll forming, que en este caso ya no es con prensa, ni tampoco con una acción de una herramienta, sino en este caso las herramientas que se emplean son rodillos, precisamente, que en conjunto me van a generar los perfiles o los dobleces adecuados para generar la transformación de la geometría. ¿Sí? ¿Cómo es este proceso? ¿Sí? Una máquina
de roll forming o roll forming, ¿sí? Tiene trenes de rodillos en los cuales la acción conjunta de cada par de rodillos me va a generar un doblez específico. De tal forma que si yo quiero, por ejemplo, un perfil cerrado, como es en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy transformando paulatinamente la hoja hasta cerrar completamente el perfil. Y de esa forma, ¿verdad?, estoy obteniendo un perfil en forma continua, ¿verdad? Y después, posteriormente, se corta a la longitud que se requiera, ¿sí? Y si ustedes se fijan, estoy generando 4 dobleces en la misma máquina, pero en este caso, incluso con el cambio de geometría, ¿sí? Y es la acción de varios trenes de rodillos, ¿verdad? Un par de rodillos me genera una acción formadora, como es en este caso, este ejemplo, muy en lo particular, ¿verdad? Entre ambos me están generando el perfil que yo quiero generar, pero como estos rodillos tienen un motor, ¿verdad? Uno es un motor y el otro, precisamente por la acción de la fricción que está generando, también gira. Por lo tanto, me está transformando esta tira totalmente plana en un perfil convencional. ¿Ok? El ejemplo más característico de este tipo de proceso lo podemos encontrar, ¿verdad?, en este tipo de productos, que son láminas para techo, o bien en, ¿verdad?, algún tipo especial precisamente de perfil de cancelería, que en este caso ustedes se fijan, estos son demasiado largos, ¿sí? Pero para su producción partieron precisamente de una hoja totalmente plana. Incluso, por ejemplo, estas piezas, aunque son prototipos, son partes de una cortina de establecimiento, pero no tienen este largo, ¿verdad? Son piezas demasiado largas. Entonces, precisamente para la obtención de estas piezas muy largas, empleamos este proceso, en el cual con la máquina y con los rodillos adecuados, vamos a cerrar paulatinamente los extremos y logramos los perfiles adecuados, ¿sí? Otro ejemplo de roll forming también es este, aunque no lo crean. Esta parte de escape está hecha con roll forming, ¿sí? Esto partió de una lámina plana y posteriormente se fue cerrando o curvando hasta lograr precisamente la generación de un tubo, ¿sí? Si lo vemos internamente, tiene un hilo de costura aquí o de soldadura, en el cual que precisamente una vez que se cerró totalmente a esta circunferencia, se soldó en esta parte y obtenemos un tubo, ¿sí? Aunque después le soldamos los otros extremos, ¿sí? No es una sola pieza, son 2 piezas en lo particular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, les voy a pasar una máquina de este tipo para que conozcan el proceso. ¿Sí? Aquí está, ¿verdad?, la lámina entrando totalmente plana, entra hacia los rodillos y cada par de rodillos me está haciendo una acción transformadora en un perfil conveniente. ¿Ok? ¿Verdad? Y es un proceso continuo. La máquina se está abasteciendo continuamente de un rollo de lámina, ¿verdad? Y posteriormente al final sale la pieza transformada y obviamente si se requiere cortar, se adicionan las herramientas adecuadas para cortarlo a la longitud adecuada. ¿Ok? Sí, aquí está el rollo de lámina, totalmente plano, entra a la máquina y empieza a doblarse del centro, ¿sí? Y cada rodillo, cada par de rodillos me está haciendo una acción transformadora, si ustedes se fijan aquí, ¿verdad?, sobre la pieza, y sale el producto. Aquí ya va saliendo y este troquel genera precisamente el corte a la longitud adecuada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de ese proceso? ¿No hay preguntas? Trabajo de esa máquina, igual un rodillo. Sí, o sea, es un par de rodillos. Cada rodillo en la forma que tenemos en la forma o en la parte superior, abajo tiene la contra, ¿sí? Y en los de abajo comúnmente son los motrices, ¿sí? Cada eje lleva un motor. Entonces de esa forma se está generando que es un efecto de tracción, pero amoldado al par de rodillos, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay preguntas? Bueno, ok. En este caso, cuando yo quiero generar curvaturas, no dobleces, curvaturas en una placa, lo que puedo emplear precisamente es un proceso de rolado,
que es una máquina que está provista de 3 rodillos, que en este caso, ¿verdad?, se mantienen de tal forma que el acomodo adecuado de los 3 me va a generar precisamente la curvatura adecuada del proceso, ¿sí? Es una máquina que incluso yo puedo llegar a cerrar también un perfil en su totalidad, o puedo generar una curvatura precisamente de 360 grados, ¿verdad? Puedo generar tubos incluso con este proceso. Obviamente la característica es que el tubo debe tener un diámetro demasiado grande, si no, no cabría precisamente en la máquina para el proceso, ¿ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, el doblez de tubo, vamos a verlo así muy rápidamente, pero precisamente, ¿verdad?, el tubo tiene una desventaja muy grande. En este caso, una cualidad del tubo es que tiene el centro hueco. Por lo tanto, precisamente esa condición geométrica me genera ciertas alteraciones si yo quisiera doblarlo a radios muy pequeños. Entonces, precisamente para evitar deformaciones en la zona del cambio de geometría, lo que debo emplear es precisamente o radios muy grandes o generar un soporte interno en el tubo. Que en este caso, ¿cómo se haría? Si yo fuera a doblar un tubo en forma manual, ¿verdad?, ¿cómo tendría la forma o cuál sería la forma de darle un soporte interno al mismo? Por ejemplo, lo que se hace habitualmente es rellenarlos de arena, ¿sí? Una vez que están rellenos de arena, precisamente los tubos, ¿verdad?, se hace el efecto doblador o el efecto del doblez, ¿verdad?, y me genera quizás una condición muy favorable precisamente en la transformación, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad?, sería la forma de cómo generarlo o cómo darle una robustez adecuada. Sin embargo, ya hay máquinas especializadas precisamente para este proceso, en el cual están conjuntando precisamente varios elementos, lo que son la generación de los radios, el soporte adecuado de las incidencias de la fuerza sobre la zona que se va a doblar, ¿verdad?, y el ángulo del mismo. Sí, aquí vamos a ver este video que me está generando precisamente en una forma, ¿verdad?, simultánea los 3 elementos, ¿sí? Sí, aquí tenemos las mordazas de apoyo, en el cual precisamente como la máquina está también operada por computadora, ¿verdad?, solamente alimenta el material adecuado y este elemento rota, ¿verdad?, la amplitud necesaria para generar precisamente el ángulo del doblez. Ok. Y podemos generar dobleces simultáneos o demasiado complejos, especialmente con el apoyo de estas máquinas. Sin embargo, ¿cómo es posible que se pueda generar este tipo de deformación, ¿verdad?, sin tener alteraciones, ¿verdad?, extremas precisamente en la geometría? Como comentábamos, como el interior del tubo es hueco, debemos darle cierta robustez, ¿verdad?, o cierto apoyo precisamente interno en el tubo. Entonces, ¿cómo las máquinas evitan el hecho de que haya transformaciones drásticas en esta zona? Lo que pasa es que la máquina está provista, ¿verdad?, de unos mandriles que son unas esferas de apoyo que se incrustan dentro del mismo, y cada vez que se hace un doblez, ¿verdad?, las esferas siguen la trayectoria del doblez, y una vez que se genera el doblez se retraen. La máquina está provista de eso, ¿sí? Aquí lo podemos ver más fácilmente en este otro video, solamente que dura un poquito más, pero es el mismo proceso, ¿sí? CNC 38 TSRJ. TSRJ series is especially designed for general bending requirements, economical. Sí, el tubo se alimenta por esta zona y tiene este apoyo interno. Dependiendo del diámetro del tubo que vaya a doblar, va a ser el tamaño adecuado de herramienta, ¿sí? Sí, por aquí, obviamente por aquí entra el tubo, o sale por ahí. ¿Sí? Y se fijan aquí en las mordazas, este es el mandril que les digo, es un conjunto de esferas que se amoldan precisamente al perfil que voy a doblar. Una vez que se dobla, como son retráctiles y flexibles las esferas, se vuelven a salir, y de esa forma le doy apoyo interno al mismo, ¿sí? Sí, aquí se pueden ver. Esas son las esferas que quedan dentro de la curvatura del tubo. Reduce the interference of machine structure, the design of the
but strong. Therefore, the interference zone can be as small as possible while ¿Sí? Sí, aquí las esferas, si ustedes se fijan dónde quedaron en esta zona, pero se van con el doblez y se vuelven a salir. ¿Ok? This series also offers an automatic lubrication, remote dial-up connection, and anticipated manual retraction unit for meeting the customer's special needs. Aquí es lo que les decía el efecto retráctil de las esferas. Entran y salen precisamente con la transformación. Manufacture the best machines by taking into account all production factors from the user's point of view. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, vamos a ver la última parte, que en este caso es, ¿verdad?, la generación de recipientes o el trabajo de embutido. ¿Sí? Este tipo de transformación sí es muy drástica, porque en realidad el material, ¿verdad?, se está deformando en todas direcciones. Por ejemplo, en un doblez la transformación solamente es a lo largo de la línea del cambio de forma, pero en un embutido, que es creación de un recipiente, la transformación es en los tres ejes. ¿Sí? Entonces debo yo controlar al máximo precisamente este tipo de deformaciones. ¿Sí? Y precisamente para evitar, ¿verdad?, para evitar el hecho de que el material se pueda fracturar en el cambio o en la transformación que le estoy dando, ¿verdad?, es necesario que este proceso se lleve adecuadamente en transformaciones sucesivas. Por ejemplo, aquí no indica que son piezas diferentes. Lo que indica, por ejemplo, es que para obtener esta pieza tengo que pasar por todo este proceso. No puedo llevar precisamente desde una condición de plano hasta la obtención del recipiente final. ¿De qué depende? Pues precisamente va a depender del tamaño del disco que yo voy a transformar y de la geometría final del mismo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se trata de recipientes demasiado profundos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si ustedes se fijan, tiene un diámetro muy pequeño contra una altura demasiado grande. Entonces es una transformación muy drástica, en el cual si yo quisiera hacerlo en un solo paso no voy a poder lograrlo, porque la cantidad de material que tengo que controlar es demasiada. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Tengo que hacer el embutido en varias etapas, ¿sí?, hasta transformarlo en la final, que es esta. Por ejemplo, cuando son recipientes no tan drásticos o no tan radicales, por ejemplo si ustedes se fijan, ¿cuál característica tiene? Un diámetro muy grande y una altura muy pequeña. Entonces, muy posiblemente sí lo pueda obtener en una sola etapa, porque la transformación, digamos, no es tan drástica. Obviamente en todavía es menos, ¿verdad?, porque el diámetro todavía es más grande a la altura que yo quiero generar. Entonces, en este caso son, ¿verdad?, diferentes tipos de recipientes, pero dependiendo de la estructura básica o de la geometría final va a ser el número de etapas que voy a utilizar. ¿Ok? Un proceso de embutido, ¿sí?, sería algo como esto. Utilizando una prensa y las herramientas adecuadas, ¿verdad?, sería un proceso de precisamente, ¿verdad?, transformar la lámina plana o el disco en un recipiente, que en este caso me apoyo con las herramientas adecuadas para su transformación. Si ustedes se fijan aquí, de igual forma, ¿verdad?, tengo este elemento transformador que es el punzón, la cavidad de la matriz y este elemento que va a sujetar el disco para controlar la cantidad de material que aún no se deforma. ¿Sí? Este elemento es muy importante porque si no se lo adicionamos, obviamente la transformación se querría llevar a cabo en un solo instante. Y por lo tanto, ¿qué va a generar? Va a generar que en este caso, como hay zonas de tracción y compresión en forma conjunta, el material va a tender a arrugarse. Y una vez arrugándose ya es muy difícil que penetre en la cavidad, por lo tanto, debo adicionarle efectivamente o adecuadamente ese elemento. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok, los tipos de transformación en embutido pueden ser cilíndricos, pueden ser rectangulares, por ejemplo. Puedo generar combinaciones de embutidos, por ejemplo, embutir en una dirección y hacer un embutido en dirección contraria, ¿sí? Puedo hacer efectos de planchado, que en este caso no es más que estiramiento del material, ¿sí? En este caso, por ejemplo, también cuando yo requiero, ¿verdad?,
recipientes muy profundos, lo que puedo hacer es embutir hasta cierta profundidad y posteriormente estirar el material. ¿Ok? Por ejemplo, las latas de refresco. ¿Sí se han fijado que las paredes son más delgadas que el fondo? Es precisamente por eso, porque se embute hasta cierta profundidad y posteriormente se estiran. ¿Ok? ¿Qué pasa en ese fenómeno? Se adelgazan las paredes, pero gano altura en el proceso. ¿Ok? Por ejemplo, podemos hacer también embutidos esféricos o embutidos cónicos. ¿Ok? ¿Sí? Les voy a pasar el video precisamente de un efecto de este proceso, en los cuales, bueno, aquí vemos el efecto de la creación de recipientes cilíndricos, es utilizando una prensa y las herramientas adecuadas. Si ustedes se fijan, ¿verdad?, en una sola bajada de prensa, obtengo un recipiente de cierta geometría, que en este caso es de ese diámetro y de esa altura. ¿Ok? ¿Sí? El efecto del planchador prácticamente es esta zona. ¿Sí? Y la parte que está al centro es el punzón, si ustedes se fijan es donde baja, y activa precisamente, ¿verdad?, la herramienta para que transforme el material. Pero aquí la parte medular no es esta. Chequen aquí lo que se está haciendo. Un embutido invertido, pero de todo el material. ¿Sí? Se invierte el recipiente y se vuelve a embutir todo en dirección contraria. Obviamente la cualidad que debe tener el material es que debe ser muy elástico. ¿Sí? Si yo llevara todas las transformaciones en un solo sentido, o sea que en la misma dirección los fuera embutiendo, estaría acumulando deformaciones en un solo sentido. Entonces, de esta forma, ¿qué hago? Equilibro las tensiones en el material. ¿Ok? ¿Sí? Parece como calcetín, ¿verdad? Pero es material, es acero. Perdón, o puede ser aluminio, perdón. La lámina comúnmente se pone fría, pero obviamente después del proceso, por la fricción de las partículas, se calienta un poco el material. ¿Sí? Ya, de hecho, cuando se sale un poco caliente, ¿no? O sea, se puede tocar, no es un calentamiento extremo. ¿Sí? Pero es en frío, el proceso es en frío, se le llama comúnmente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, en este caso hay dos cualidades que debe tener la herramienta. Las herramientas deben estar totalmente pulidas y también se debe lubricar para evitar al máximo las fricciones entre el material y las herramientas. Pues en este caso, dependiendo del tipo de material, es el lubricante que se vaya a emplear. Anteriormente se utilizaban aceites, ¿verdad?, a base de petróleo, pero ya en la actualidad ya hay aceites sintéticos que ya no requieren secarse después de que se aplica. Cuando se secan se evapora el mismo y ya no hay que lavar la pieza o hay que volver a procesar. ¿Sí? Ok, les comentaba, ¿verdad? El ejemplo característico de un elemento embutido son estos elementos, que ya los conocen. ¿Sí? ¿Qué todo proceso lleva, por ejemplo, una lata de refrescos? Pues primero se corta el disco, que es totalmente plano. Posteriormente se hace un primer embutido, que es un diámetro grande y una altura pequeña. Luego se vuelve a embutir, ¿sí?, que en este caso disminuyo el diámetro, pero incremento altura. Pero ya en este punto, ¿sí?, en ese punto ya el recipiente tiene el diámetro, ¿verdad?, del envase. ¿Qué es lo que se hace en este punto? Se estira, o se hace un proceso de planchado, se llama. ¿Sí? Se estira y ya obtenemos la altura adecuada del mismo. Posteriormente generamos el embutido del fondo, formamos el cuello y luego lo engargolamos con la tapa que viene de otro proceso. ¿Sí? Sí. Porque tendrías que soldar o tendrías que engargolar dos veces, ¿verdad?, la tapa y el frente y la tapa. Pero es muy rápido. Sería más rápido que cortar el tubo y volverle a adicionar precisamente las dos tapas. ¿Sí? Ahí más que nada es por proceso, aunque no es no es tampoco muy radical. Por otro lado, si tú vas a cortar un tubo, las paredes serían muy delgadas. Entonces, para cortarlo requerías un proceso especial. ¿Sí? ¿El enfriamiento es en frío también? También. Sí, también se hace en frío el proceso. El proceso de embutido se emplea precisamente cuando los productos los queramos con cierto acabado, ¿sí?, con cierta precisión y aparte quizás libre de marcas en el cuerpo básico del mismo. ¿Sí? O cuando queremos mucha producción, ¿verdad?, cuando las producciones son muy altas. Sin embargo, cuando requiera yo poca capacidad de producción o cuando los elementos no tengan mucha precisión, que digamos, o no requieran mucha precisión,
o no me interese tanto el acabado que me pueda generar en las paredes, puedo emplear un método alternativo que es muy económico. Ese método alternativo se llama rechazado o repulsado también, que en este caso no es más que un torno, sí, que es una máquina cuyo husillo está en giro, ¿verdad? Y aquí precisamente en el husillo acoplamos la geometría del recipiente que yo quiero obtener. Esto lo acoplamos con este contrapunto, sujetamos el disco, y como esto está en giro continuo, ¿verdad? Por ayuda de estas herramientas estoy haciendo que el material se repulse hacia el molde, ¿sí? O arrastro la pared del material hacia la pared del molde. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Estoy generando precisamente un recipiente cilíndrico, ¿sí? De tal forma que al final del proceso obtengo el recipiente conforme a la geometría precisamente del molde, ¿sí? Y digamos, es un proceso alternativo para generar recipientes. Incluso puedo hacer prototipos. ¿De qué forma? Este elemento puede ser de acero, también puede fabricarse en aluminio o incluso en madera para generar una o dos piezas. Y de esa forma puedo obtener, ¿verdad?, prototipos de recipiente. ¿Y el molde da vueltas? Sí, sí, todo. ¿Y si el objeto que se quiere crear no es totalmente cilíndrico? No se podría hacer, tenemos que buscar alternativas de fabricación, en caso de que no fuese totalmente cilíndrico. ¿Sí? Ok, por ejemplo, vamos a ver ese tipo de proceso. ¿Sí? Sí, las máquinas pueden ser controladas por computadoras, sea CNC, o también pueden ser máquinas manuales. Sí, por ejemplo, aquí tenemos una controlada por computadora. Aquí está el husillo, aquí está el molde. Se sujeta con este otro elemento, empieza a girar todo este eje, se acercan las herramientas y empiezan a arrastrar el material hacia el molde. ¿Sí? Ok, si ustedes se fijan, dejó cierto acabado, pero le podemos dar un acabado más terso, haciendo una repasada con otra herramienta. Sin embargo, deja marcas, si no está bien acoplado, bien acondicionado el material, deja marcas en esa zona. ¿Sí? Ahí se corta el excedente. Y puedo obtener el recipiente cilíndrico ya en esa forma. Si ustedes se fijan, el proceso duró mucho más que el con prensa, ¿verdad? En el de prensa es instantáneo. Aquí se requieren bastantes pasadas para lograr la configuración total del recipiente. ¿Ok? ¿Verdad? Podemos obtener piezas hasta de ese tamaño, ¿sí? Obviamente depende del tamaño del equipo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Les voy a pasar el último video. Hay varias formas de fabricar ollas y cacerolas de aluminio. Algunas fábricas disponen de máquinas gigantes que simplemente troquelan o moldean sus productos de menaje, mientras que otras usan una técnica denominada de repulsado. Para fabricar menaje apto para el uso alimenticio, el aluminio debe ser puro, sin mezcla de otros metales. Todo comienza con una lámina redonda de aluminio en bruto, sobre la que se troquelan el nombre de la empresa y el tamaño de la olla en el fondo de la pieza. Esa lámina se coloca en un torno y se centra contra el mandril, un molde de metal con la forma de la olla. El torno gira a 2000 revoluciones por minuto. En cuanto a la herramienta de repulsado, el ordenador guía una rueda hecha con un plástico especial que empuja contra el mandril y va dando forma a la lámina de aluminio. La lámina elimina el aluminio sobrante mientras va redondeando los bordes. Como el aluminio es muy caro, las virutas se reciclan para hacer otros productos. Tras el retoque final para conseguir el tamaño deseado, entra en acción otro torno para lijar los bordes.
En 4 minutos se ha fabricado esta olla de 32 litros. Pues se hacen los orificios para las asas. A continuación se remachan las asas de aluminio. Esta olla ya está terminada. Otros objetos no tan grandes ni tan pesados se repulsan en tornos manuales. Hay que ser un experto en repulsado porque este oficio no es una ciencia mecánica, hay que tener un don. Además del menaje, hay otros muchos productos de aluminio que se repulsan en un torno. Este es un reflector de luz, una pieza redonda de aluminio que rodea las bombillas en fábricas, tiendas y estadios. Para trabajar en el torno manual, el operario de repulsado usa una especie de punzón. Es el equivalente a la rueda de plástico en el torno automático. A medida que la pieza de aluminio gira, el operario mueve más el punzón para estirar el aluminio y darle la forma deseada. Esto es un embudo. Y esto será el tubo interior de un molde para tartas. El operario crea el molde en otro torno, usando diferentes herramientas para conseguir una variedad de efectos. Esta herramienta, por ejemplo, crea un borde. Casi todos los metales pueden repulsarse, aunque el aluminio y el acero son metales muy maleables y ofrecen los mejores resultados. Así que la próxima vez que se les queme el estofado, no le echen la culpa a la olla, sino al cocinero. Ok, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, pues por mi parte es todo. ¿Verdad? Un poquito larga la charla, pero espero les haya sido de utilidad. ¿Ok?